desde el principio hasta el final contra esta auténtica lacra social que en lo que va de año, y como sabemos todos, ha ocasionado ya la muerte de 44 mujeres en nuestro país. Y en cuanto a Lanzarote, estas son las respuestas que queremos encontrar esta noche en esta mesa redonda. Una tarea sin duda complicada que le planteamos a los distintos profesionales. Silvia Fuentes, trabajadora del Centro de Igualdad y Atención a la Mujer, igual que Beatriz Pérez Benítez, jurista también del CIAM, Dasil Pérez, que está por aquí, trabajadora social del CIEMAR, Carmen Delia Reyes, abogada, secretaria y asesora de la Asociación Maravilla. Carmen Delia, ¿qué tal? Buenas noches. Lourdes Díaz, psicóloga y agente de igualdad en atención psicológica a víctimas de violencia. Y el último, por aquello de que era el único hombre, pero no el último, Jorge Peña, abogado experto en violencia de género. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y a ustedes les corresponde plantear las respuestas en la medida de lo posible a todas esas interrogantes que estos grupos políticos, que somos Podemos, plantean esta noche. Si tuviéramos que definir cuál es la realidad de la violencia de género en Lanzarote, no sé si lo decían, a lo mejor esta visión más generalizada, ¿cuáles serían los primeros perfiles que deberíamos de hacer? Esa mirada inocente que lanzo yo cuando quiero que empiecen a hablar. Beatriz. Bueno, perfilar esa realidad, ¿no? Sigue reproduciendo las actitudes machistas en la población porque ha habido un impulso de las mujeres por el cambio, pero los hombres todavía pues no lo han asumido y siguen imperando la ideología machista. Esa es la realidad. ¿Se oye? Sí, sí, se oye bien. No sé, Silvia, si tú quieres añadir algo más a esta partida, Beatriz. Coincido totalmente con lo que mi compañera dice y la situación, evidentemente, muchísimas mujeres que siguen siendo víctimas de violencia de género, tanto en las islas, en la comunidad canaria como en el resto de España, evidentemente, ¿no? Mujeres que denuncian, mujeres que no denuncian, mujeres que se acercan a los servicios, y mujeres que no terminan el paso, ¿no? Yo creo que hay una realidad importante y yo creo que también con este tipo de actuaciones y evidentemente con otras, la importancia de la sensibilización en la población, es decir, el rechazo, el posicionamiento de rechazo ante la situación de violencia de género, evidentemente eso da pie y da lugar a también el fortalecimiento de la mujer y de darle paso a poder denunciar. Cuando hablamos de violencia de género, y como decía pues, la compañera que habló antes, la importancia de no solo hablar de los datos, porque al final, ¿qué podemos cuantificar? Podemos cuantificar en la gran mayoría de las ocasiones las mujeres que denuncian, con esas denuncias, con esas órdenes de protección, pero evidentemente hay muchísimas mujeres que no denuncian, pero que igualmente se trabaja con ellas, ¿no? Es decir, es importante trabajar siempre desde los servicios, pues evidentemente, tanto la importancia de la denuncia, pero evidentemente trabajar con la mujer, allá no hay una denuncia, no hay una medida de protección, ¿no? De hecho, no hay una proporcionalidad, lo apuntaba Leticia, de 1.039 llamadas que se producen al 016, solamente se produjeron el año pasado, se digo solamente en comparación con el número de llamadas, 360 denuncias aproximadamente. ¿Cuáles son la explicación, el razonamiento que justifica que no haya un mayor número de denuncias? Y luego también llama la atención, lo comentaremos después si podemos, que la mayoría de las denuncias no se presentan por la propia víctima, sino son atentados policiales, en ocasiones, bueno, fundamentalmente de los policiales. ¿Cuáles son los argumentos que barajan? No sé, de Maravilla, que es una asociación muy experimentada en estos temas. No se oye. Ahí. Pero hable. Se oye. Que yo creo que es todavía el miedo, evidentemente el miedo de la que sufre violencia de género no se atreve a denunciar, pero con lo que dicen las compañeras del SEAM, porque es fundamental esas medidas de
implementando desde las instituciones, desde los servicios, desde los recursos, pero sobre todo también la sociedad, porque muchas veces a nosotros nos pasa en la praxis que muchas mujeres que sí que sufren violencia de género todavía en silencio no sienten ni siquiera el apoyo familiar. Eso es sumamente importante, porque si tu familia te siguen todavía diciendo las frases que se siguen diciendo en esta sociedad, porque son evidentes que se dice todavía aguanta, y eso es lo que a día de hoy, en el siglo XXI, parece que nos resulta, supongo que a todos y a todas las que estamos aquí, un poco imposible. Y luego, un dato que también desde nuestra práctica vemos a diario, que cada vez son más jóvenes las víctimas y cada vez más jóvenes los agresores. Y luego hay una estadística que no dice maravilla a nivel de asociación, es una realidad de nuestro país, que de 1 de 4 jóvenes considera que la violencia de género es una cosa normal en la pareja, igual que los celos. Entonces, está claro que todavía hay mucho que caminar y evidentemente yo comparto que sin duda también hablaremos después, una de las medidas fundamentales de ese pacto que se prevé que se vaya a firmar es precisamente fortalecer a la víctima, que tenga ese fortalecimiento, ese refuerzo que necesita, ese apoyo antes de poner una denuncia, porque luego se inicia el periplo judicial y ahí hay que tener también mucha fuerza para seguir con ello, porque eso también es la victimización secundaria que vamos a seguir. En un minuto vamos a llegar al servicio judicial, tenemos un abogado experto, pero me decía Dacil antes que desde TEMAR se trabaja mucho en la prevención. Hombre, los datos que das de la violencia en jóvenes nos dice que la prevención no está funcionando, ¿no? Casi no sé si es muy frustrante lo que hace, pero desde luego a tenor de las cifras, pero cuéntanos un poco cuáles son los recursos y cómo se trabaja la prevención de la violencia. Bueno, yo quería decir que tal vez, no sé, apuntar un toque positivo, que el aumento de estas denuncias, de estas llamadas telefónicas durante el año en curso, a lo mejor puede ser porque se está haciendo mejor el trabajo y ya las víctimas se atreven a denunciarlo. Entonces, también habría que mirar un poco ese enfoque, cada vez son más las mujeres que se atreven a salir de ahí, porque los datos no son reales. Hay muchas mujeres que sufren este tipo de violencia y que no se atreven a denunciar. La prevención y la sensibilización es un aspecto muy importante a tener en cuenta, pues no solo se debe asistir a la víctima, sino que hay que educar a la sociedad, educar en una igualdad social entre hombres y mujeres, y que el discurso feminista no solo vaya dirigido a empoderar a las mujeres, sino también a promover unos cambios en las masculinidades, las nuevas masculinidades alternativas. Entonces, construirlo en conjunto y trabajar en conjunto pues sería lo ideal para ver si podemos reducir las víctimas de violencia de género. Y llegamos a ese momento que apuntaba antes, ya de cuando se llega al ámbito judicial. Está con nosotros Jorge, que es un experto abogado en esta cuestión. Jorge, después de todo lo que han comentado tus compañeras de mesa, ¿qué aportamos de la mesa? Bueno, yo lo de experto abogado lo pongo entre comillas. Se me oye, ¿no? Tenemos un sonido un poco... Mejor sin micrófono. Quizá yo vengo aquí como representante de los 120 compañeras y compañeros del turno de oficio que atienden 24 horas al día, 375 días al año a las víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, la realidad que observamos es eso, que hay una realidad transversal que atraviesa toda la sociedad de preeminencia del hombre, no legal, porque hoy en día no hay un sistema articulado de preeminencia legal. La mujer tiene patria potestad, puede abrir una cuenta, puede votar, derechos que todos han sido ganados, a veces yo investigando este tema muy recientemente, pero hay una de facto, una supeditación de facto o intento de supeditación de facto de la mujer al hombre en un modelo heteropatriarcal, ¿no? Aunque es una palabra un poco desgastada por los debates en las redes sociales y tal, pero que es real. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ser realistas y ser objetivos y hacer un análisis propio, sobre todo quizá los hombres, ¿no? Que todos nos creemos muy modernos y muy avanzados, y cuando llega uno como abogado a este tipo de situaciones te das cuenta de que personas muy jóvenes, pero hablo de, recientemente imputables, o sea, de 14 a 18 van a juzgados menores, que también hay problemas,
y con 18 o 19 consideran muy normal controlar la forma de vestir de una mujer, controlar el WhatsApp, el móvil, con quién vas, entras, sales, es decir, un control absoluto y una supeditación de la mujer al hombre. Eso es muy bonito, eso es el amor, eso no es el amor. Eso es un problema que quizás no sea tan jurídico, pero es la base, ¿no? Eso es real, está ahí. Hay todo un entramado jurídico, tampoco quiero contar aquí un rollo jurídico técnico, que es a lo que tenemos tendencia en mi oficio, pero efectivamente hay todo un entramado legal que articula medidas de protección a la mujer. La ley orgánica de medidas de protección integral, la ley canaria, ¿no? Y todo es muy bonito, el 016, pero que pensamos que el sistema no está funcionando. ¿Por qué? Porque quizás se nos olvida el lado humano del problema, ¿no? Es decir, mirar a los ojos a la gente y ir a la base del problema. Es decir, hay una solución quizá de corte policial, de corte prohibicionista, es decir, se impone una orden de protección, se impone una detención inmediata del presunto maltratador. Muchas veces en los casos que no son los más graves, porque los más graves, por desgracia, siempre son las noticias tan lamentables. Luego hoy nos levantamos con una noticia, venimos aquí tan contentos todos a ver cómo tenemos articulado toda una serie de medidas, que en Fuerteventura le han golpeado a una mujer con un martillo, ¿no? Y todos los días nos desayunamos con esas noticias. Algo estamos haciendo mal. No podemos poner un policía a cada hombre. Digo cada hombre porque lamentablemente hay que romper estereotipos. Siempre te sale, no, que también hay hombres que maltratan, también hay mujeres que maltratan. El índice es muy pequeño. Tampoco es cierto que sean preferentemente extranjeros, es decir, el 70% de los imputados son españoles, canarios. Es decir, hay una serie de estereotipos y de resistencias mentales, eso se ve mucho en la gente que está un poco activo en redes sociales, a reconocer el problema, ¿no? Estamos ante un problema muy serio, están muriendo muchas mujeres y estamos hablando de que hay llamadas. Bueno, que hay llamadas quizá pueda ser positivo. La solución judicial que se les da, pues ahí les puedo yo comentar un poco las miserias de nuestro sistema. Nosotros tenemos un juzgado especializado en violencia sobre la mujer, el juzgado de instrucción número 1 de Recife, con una titular y un equipo bastante joven y bastante activo. Por supuesto, totalmente insuficiente. Luego tenemos el Servicio de Atención a la Familia, el SAF, la Policía Nacional, las unidades especializadas en Guardia Civil, todas las asociaciones de apoyo a la mujer. Pero ¿qué te dice una mujer cuando te mira a los ojos y estás ahí atendiéndola? Bueno, nosotros, el trabajo nuestro, es un poco caótica mi intervención, me trae un rollo aquí que no veas, pero les cuento un poco desde el corazón, ¿no? ¿Cuál es el trabajo nuestro? Nosotros nos llaman a las 2, 3 de la mañana, oye, hay una chica aquí, donde sea, en la Guardia Civil de Yaiza, en la Policía Nacional de Recife, que no es obligatorio, no es que haya un abogado al lado de ella, pero se le ofrece ese servicio. Es decir, desde el primer momento que va a poner una denuncia, aparte del acompañamiento súper positivo, de todos los informes psicológicos, del acompañamiento humano que dan todas las asociaciones, nosotros siempre habrá un compañero o una compañera al lado de esa persona. Del principio al final, llevando todos los procedimientos de índole civil y penal para que no tenga que contar la misma historia 14 veces. Intentamos ser lo máximo respetuoso posible, pero claro, ellas dicen, me siento sola. Claro, vamos a ver. Anécdota. Estaba yo hablando con Leti por WhatsApp y me llama una clienta y me dice, me voy a ir a vivir a Fuerteventura, porque me encuentro por la calle con la gente y me dice, ¿qué le hiciste a ese muchacho, pobrecito? Un caso de violencia entre gente súper joven, con un niño de 2 años. Claro, la doble victimización, ¿no? La víctima, es decir, a una persona que la roban en la calle, luego le dicen, muchacho, pusiste una denuncia, pobrecito el que te robó la cartera, pero aquí existe ese doble juicio, es decir, es víctima porque ha sufrido la violencia, que muchas veces es una violencia brutal, es decir, nosotros nos enfrentamos con cosas que son más de corte psicológico y prolongadas en el tiempo, que también es muy duro y se llega a destruir la persona. Y se les dice, ¿por qué le haces eso? ¿Por qué le haces eso? Y yo siempre les digo, es un delito público, como el que mata o como el que viola. Aunque ellos no pongan ninguna denuncia, el Ministerio Fiscal tiene que seguir adelante. Pero existe una primera barrera. Llegamos a cualquier juzgado de guardia, trabajaría sobre la orden de protección. El juzgado de instrucción número 1 es el específico para la violencia sobre la mujer. Lo primero que se le dice es, ¿quieres seguir para adelante? Yo ahí veo un muro ya, porque se las desanima. Quizás no sea muy políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero el propio sistema, la propia realidad fáctica de la frialdad de un juzgado en el que no sabes si te está hablando un secretario, un fiscal, y eso que hay grandes profesionales y personas que humanamente tienen un calado impresionante. ¿Qué te comenta luego en Petit Comité? Que se hacen cínicos, que se vuelven un poco distantes, pero aún así son grandes profesionales y grandes personas, no es culpa de los que están ahí. Pero claro, si una persona dice, yo me acojo a mi derecho por el 417 de enjuiciamiento criminal a no declarar porque soy tu pareja,
Ahí dicen, bueno, pues aquí paz y después gloria, el Ministerio Fiscal mira para otro lado y nos vamos para casa todos. Ahí hay una barrera que hay que superar, porque claro, uno va con un fogonazo de valor, que yo creo que tiene que ser muy difícil. La gente dice, es que van allí a poner denuncias falsas. Digo, una persona a las 3 de la mañana, una policía, se pegan todo el día en el juzgado de guardia, porque la realidad sabéis cómo es. Te llaman a las 9 allí, bueno, a las 9 allí, a las 11 igual se acuerdan de meterte para adentro. Te toman declaración, ahora va a ser juicio rápido, no, ahora se va a abrir diligencias previas, del tingo al tango ahí hasta las 4 de la tarde. Claro, hay un fogonazo de valor que igual han parado por una amiga buena, por un familiar bueno, que lo lleva de la mano por una persona en una asociación que le aconseja bien, quizá por su abogado, que de todo hay los abogados, pues inicia aquello, ¿no? Pero claro, muchas veces se diluye en el tiempo. Se hace una diligencia previa, que es un juicio penal normal, que se puede prolongar en el tiempo 6 u 8 meses. Se van creando dudas, se va desinflando el globo. Y muchas veces la realidad que nos encontramos es que ya las ganas que tiene uno de denunciar no son las mismas, porque no tiene apoyo de la sociedad, de la familia, ¿no? Hombre, estaba comentando esto y se me ocurre que Lourdes, que es psicóloga y agente de igualdad, sí que nos podría decir que lleva una mujer, que efectivamente, porque cargada de valor acude a denunciar y que en un proceso que puede efectivamente ser muy largo, desgraciadamente ser muy largo, echarse para atrás. Hay factores sociales, familiares, pero un factor psicológico importantísimo, ¿no, Lourdes? Nosotras consideramos fundamental dos losas que pesan muchísimo: culpa y vergüenza. Es mi culpa lo que estoy viviendo y yo esto lo tengo que ocultar. Máxime cuando se me ha enseñado desde pequeñita que hay cosas que se siguen trabajando en casa, no hay que exteriorizar, y hay mucho aquí también de debilidad impuesta socialmente en cuanto a las relaciones románticas, ya lo apuntaban antes, y esto sigue existiendo. Hay personas que te asumen para nosotros que las escuchamos, decimos, ¿cómo podemos llegar a asumir que tú eres la culpable de que te estén tratando mal? Yo soy la responsable de eso. Y claro, si yo llego sabiendo que voy a ser juzgada porque durante el tiempo de relación es lo que he vivido, un juicio continuo, una reprobación absoluta día tras día, un debilitamiento mío personal, no valgo nada, no soy nadie. El mensaje es, gracias que estás conmigo, vive. Y esto, día tras día, llega un momento que tú no te reconoces, tú no sabes quién eres. Llega con un sistema que te dice que te ampara, es cierto, pero también está haciendo lo justo que a priori debería ser, o ya todos tenemos una serie de prejuicios y estereotipos que nos hacen comportarnos de determinada forma. Tenemos que demostrar que somos víctimas, y esto duele mucho. Tú llegas fuerte, a mí me ha gustado mucho el ejemplo del bolso. Yo voy a la comisaría, oye, me han robado el bolso, y voy allí temblando, pero saber relatarme. Oye, me acaban de cometer conmigo una agresión sexual. Ahí ya la cosa cambia. O llevo un año sufriendo vejaciones, humillaciones en público. ¿Cómo las demuestro? Tengo que parecer víctima, y esto es algo que me duele. Entonces muchas mujeres, para mí, que trabajo con ellas, lo que más me argumentan es que a mí me da mucha vergüenza reconocer esto. Yo, en relación a lo que dice la compañera, cuando una mujer está expuesta a una situación de violencia de género, evidentemente se genera una situación de emocional, de daño emocional importante. Se genera una serie de secuelas importantes de lo que ella hablaba: vergüenza, culpabilidad, la autoestima. Es decir, cuando hablamos de cualquier tipo de violencia, es decir, tiende a entender, incluso muchas veces la propia mujer, cuando piensa que, es decir, no, pero a mí no me ha pegado, no puede pegar. Es decir, no hace falta la agresión física para que se genere la agresión. El maltrato psicológico, cualquier tipo de maltrato genera realmente el mismo tipo de daño emocional, ¿no? Entonces, esa situación hay que trabajarla. Claro, en el momento que se trabaja, y se trabaja con el tiempo, evidentemente. Es decir, ¿no? El que se vaya fortaleciendo la mujer, el poner en orden, que vaya identificando las situaciones vividas. Entonces, claro, en el momento, normalmente, a no ser que esa situación haya sido trabajada antes y si la mujer se vaya fortaleciendo, ponga la denuncia, se establezca la medida de alejamiento, pero si en un primer momento la mujer se encuentra denunciando ya de por sí el paso que eso supone.
ciudadano, es decir, de llegar a denunciar. Lo que el compañero decía, es decir, policía o guardia civil, el trámite de la denuncia, que dura lo que dura, son horas, donde tiene que relatar todos los hechos, el juicio rápido, que evidentemente es adecuado en el sentido de la temporalidad, lo rápido que se acude al juzgado, pero la mujer está envuelta en ese momento en no parar y en no... Lo que evidentemente cuando llega al juzgado en muchas ocasiones también, pues eso, es decir, el no poder, el miedo, el no saber qué va a pasar, porque está denunciando al agresor, el agresor que es su pareja, su marido, que podemos hablar de una relación desde un año, desde 6 meses, a una relación de 20 y pico, de 40 años. Entonces, es decir, ese miedo, esa incertidumbre, esa idea que tienen en la mayoría de ocasiones, va a la cárcel, no quiero que vaya a la cárcel, ese batiburrillo al final hace que en ocasiones pues el juzgado tome la determinación de no continuar con el procedimiento, ¿no? En ocasiones sí, continúa, pero aún así sigue en esta vorágine de esta situación de que todavía está que no sabe, es decir, pues ya toca prácticamente, evidentemente, todo el trabajo importante. Yo creo que la parte del trabajo psicológico, la intervención psicológica con la mujer es muy importante, igual que en las áreas, pero el trabajo psicológico con la mujer es importante, es decir, la mujer se tiene que ir fortaleciendo, la mujer tiene que identificar las situaciones que ha vivido, se tiene que trabajar la culpabilidad, se tiene que trabajar la autoestima, se tiene que trabajar la seguridad, el control sobre sus decisiones, ¿no? Entonces, es importante saber sobre todo, es decir, que cuando la mujer no denuncia, la mujer finalmente no continúa con el procedimiento, es decir, la mujer está emocionalmente dañada. Y cuando uno está dañado, la toma de decisiones es complicada, ¿no? La toma de decisiones es correcta y el enfrentarse a esa situación. Un momento traumático, un procedimiento presuroso, por llamarlo de alguna manera, y además una realidad que es la que es. Te acompaña un abogado al que tú no conoces de nada y al que le tienes que contar lo que tu pareja, tu novio, tu marido te ha hecho, y encima decías tú, pero si encima es el padre de tus hijos, yo creo que los cuestionamientos se multiplican. Entonces volvemos al ámbito de la educación, de la prevención, pero es que llevamos hablando de violencia de género, ¿cuánto tiempo? Llevamos considerando esto una lacra social, ¿cuánto tiempo? Muchísimo. Y ahí es donde me gustaría a mí saber cuáles son los recursos, por ejemplo, desde el ámbito público, porque aquí hay organizaciones no gubernamentales que se barajan, se hacen sus planes de trabajo, se acercan a los colegios, a los colectivos. En el ámbito público, ¿con qué contamos, Beatriz? ¿Qué hacemos para evitar que una niña de 13, de 14 años reciba mal la formación y la educación? Porque está claro que la está recibiendo mal, está interpretando mal lo que le cuentan, ¿no? Cuéntanos, Beatriz. Pues mira, desde el Cabildo, que es donde está la unidad de violencia de género, el micrófono, tengo la hojarita. Desde el Cabildo, lo que encontramos es la unidad de violencia de género del Cabildo. Y aquí hay una red de recursos que está formada por el Centro de Igualdad de Atención a la Mujer, que es el CIAM, el DEMA y recursos alojativos. El Centro de Igualdad de Atención a la Mujer es una trabajadora social, que es la compañera Silvia, que está aquí, una asesora legal, que soy yo, un psicólogo y 2 psicólogas. El psicólogo lo que hace es intervenir con menores víctimas de violencia de género. Y las psicólogas intervienen con las mujeres. Después tenemos un fondo de emergencia social, donde le damos ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia de género. Y luego están los protocolos de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya están implantados en los municipios de Yaiza, San Bartolomé, Alía, Tía y Pinajo, y falta el de Arrecife, aunque hay una gran colaboración con la Policía Nacional. Existe el programa de Atempro, que es un teléfono móvil de localización. Aquellas mujeres que tienen orden de protección pueden acceder a ella, y en algunos casos también, cuando han denunciado, aunque no tengan medidas, también se les concede. Está gestionado por el Ministerio de Igualdad a través de Cruz Roja, aunque aquí pone uno de los requisitos, por supuesto, es no convivir con el agresor y contar con una orden de alejamiento y una orden de protección, pero digo que también hay casos donde no teniendo orden se concede. Después del CIAM también tenemos acciones de prevención y sensibilización sobre la violencia de género,
Estas acciones pues, están destinadas a formar a profesionales, campañas divulgativas y también programas de prevención en el ámbito educativo. El dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, el DEMA, que lo conoce todo el mundo, que son pues, unas técnicas que están los 365 días del año, las 24 horas, y que se activa a través del 112. El 112 es el servicio de emergencia en toda la comunidad autónoma de Canarias, es un servicio totalmente gratuito, que funciona 24 horas, 365 días del año. Aquí se recibe la llamada, se hace el primer filtro de la persona que recibe la llamada y la pasa a las distintas salas correspondientes. En este caso hay una sala, porque además es así, es una sala. Esta parte donde hay una técnica del 112 que recepciona la llamada de la persona que organiza pues estar viendo, observando, viviendo o estar atendiendo a una mujer víctima de violencia de género. Una vez esa llamada y detectamos que hay una situación de violencia de género, se activa el DEMA pues, de la isla donde se está recibiendo la llamada. En este caso, pues en Lanzarote se activa el DEMA de Lanzarote, la técnica se desplazará al lugar público más cercano donde se encuentre la no, es decir, la llamada se puede, no, la mujer puede llamar y estar diciendo que ya están poniendo en policía o guardia civil, o ser la misma policía o guardia civil la que llama. Se puede activar desde, bueno, desde cualquier espacio, pero bueno, normalmente las activaciones se suelen dar o bien de hospital, centros de salud, policía, guardia civil, o bien la propia señora, ¿no? Es decir, cuando me refiero al lugar público es que la técnica del DEMA no se desplaza al domicilio de la señora, es decir, si le dan una serie de indicaciones, la técnica del 112 le da una serie de indicaciones que se desplaza a un lugar público más cercano, ¿vale? Y ahí se desplaza la técnica del DEMA y ahí habrá una primera valoración en función de la demanda, de la situación que la señora manifieste, ¿no? Es decir, si en ese momento se detecta que hay una serie de lesiones, acudir al servicio sanitario más cercano para que le hagan un parte de lesiones, acompañar la denuncia si la señora quiere, es decir, en función un poco de la demanda. Este sería el recurso normativo en aquella situación, donde hay una situación de riesgo o peligrosidad. Estamos hablando de los recursos, ¿queda alguno más? Bueno, el Centro de Acogida Inmediata para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que es el CAI, que es uno de los recursos alojativos, que era otro de los centros de la Red Canaria. Se trata de un recurso de acogida temporal para atender, asesorar, acompañar, y esa atención, asesoramiento, pues se lo damos a los profesionales del SIAM, trabajadores sociales, psicólogos y asesoramiento legal. Y el tiempo máximo de estancia en el CAI, porque es centro de acogida inmediata, son 15 días, aunque en el CAI también hay alojamiento DEMA, es decir, aquellas mujeres que denuncian en un determinado momento una situación de emergencia, se les va a ofrecer, por las técnicas del DEMA, el alojamiento en el CAI, que es un máximo de 96 horas. Y pues eso, su objeto es de facilitar la protección y proponer su bienestar y analizar la problemática a todos los niveles por las trabajadoras que están en ese recurso alojativo. Ese es el CAI, después tenemos la casa de acogida, que también se les dispensa alojamiento temporal, en este caso 12 meses, manutención. Y aquí no se lo pone, pero también en casas de acogida se les va a dar alojamiento a aquellas personas dependientes de la mujer, los hijos, las hijas, y si son mayores de edad, si son personas dependientes, pues también se les va a dar alojamiento. El plazo máximo de alojamiento en la casa de acogida, que se puede hacer un trabajo más amplio, porque es una estancia más larga, aunque hay mujeres que se recuperan antes y salen en 3 meses o en 2 meses, pero el plazo máximo son 12 meses. Bueno, esos son los recursos con los que cuenta la unidad de violencia de género del país. A lo largo de este año, ¿cuántas personas han utilizado, por ejemplo, el recurso de la casa de acogida? No sé si es un dato muy preciso o la casa donde puedan permanecer 12 meses. Nosotros les hemos traído los datos desde enero a septiembre de 2017 y aquí pueden ver que en la casa de acogida, demanda de los centros de acogida temporal, han habido 10 mujeres y 8 niños en la casa de acogida. Y en el centro de acogida inmediata, 21 mujeres y 14 niños. Luego se diferencia entre 6 niños, 8 niñas, 5 niños. Las mujeres atendidas
En el CIAN, en el Centro de Igualdad de Atención a la Mujer, en lo que es en las oficinas, han sido 220 y los menores son atendidos a través de intervención psicológica 32. Son cifras desde mi punto de vista al menos importantes. Sí. No sé si desde Mararía, desde Mar, el propio Jorge nos puede decir si corresponde o ustedes barajan un mayor número. Nosotros tenemos lo propio. Claro, por eso digo que lo que quiero decir es que puede coincidir, pero me da la impresión que desde el ámbito de las asociaciones, igual por cercanía, por tal, puede ser mayor el número de personas. Hombre, nosotros lo que pasa es que sí que nos diferenciamos a lo mejor que los datos también los tenemos en la compi hasta septiembre. Pues son las mujeres que han sido atendidas individualmente a fecha de hoy con expediente nuevo en Mararía. ¿Por qué? Porque también hay usuarios que, por desgracia, por decirlo de alguna manera, pues vuelven a usar el recurso. Entonces, con expedientes nuevos a día de hoy, pues tenemos en el 2017 161 expedientes en la que trabaja pues, el equipo multidisciplinar que existe, el equipo de psicólogos, abogadas, trabajadoras sociales y orientadoras laborales, y se han hecho aproximadamente unas 409 intervenciones. Obviamente, el número mayor de intervenciones, pues aquí está claro que lo que estamos poniendo en la mesa, que se lo llevan, por lo que decía también Silvia Lourdes, la psicóloga, la trabajadora social siempre va a ser la que hace esa acogida y ese filtro, pero evidentemente el apoyo que tienen que prestar a la mujer a nivel psicológico, que puede ser mucho más largo, es el que tiene mayor número de intervenciones. Luego, pues, como le pasa a Beatriz, pues también las juristas tenemos en este sentido también varias intervenciones, pero no a lo mejor tan largas en el tiempo como puede suceder con la psicóloga. Y bueno, y luego nosotras también tenemos los datos que no los tengo aquí, pero desde el punto de vista que antes comentaba la compañera de tema, desde la prevención, porque se están yendo pues, a todos los institutos y colegios de la isla a través de uno de los proyectos que suelen ser metálicos, y luego pues a nivel de lo que estábamos hablando de la Casa de Acogida del CAE, porque bueno, en la asociación tenemos ese piso tutelado y bueno, las usuarias, los menores que han pasado por ahí, pues bueno, de 5 a 6 en este periodo, y bueno, son cifras que yo creo que compensando una con otra o poniéndolas en la balanza, está claro que a los que nos escuchan a lo mejor no saben que la realidad de nuestra isla, que creemos que es otra, cuando escuchamos la noticia o como decía Jorge, cuando nos hemos levantado en Lanzarote o en Fuerteventura en este caso, hay una mujer detenida con un martillo por su pareja sentimental, parece que como que todavía nos cuesta creer que aquí hay. Estos son datos objetivos y palpables, o sea, lo tenemos en las instituciones, lo tenemos en las organizaciones a diario. Es que una media de 10 mujeres semanales nuevas que entran por las puertas de Mararía y las atiende una trabajadora social, con lo cual las cifras están ahí. Yo, por ejemplo, si me dejan Sí, claro. una mente, violencia en la que yo he visto incrementada de forma notoria es la psicológica. Sexual. Es increíble el aumento. Y ahí puede que esté ¿Qué factores pueden ser responsables de ese aumento de esa violencia psicológica sobre la mujer? cultural, sobre todo económico y luego personal. Un autoconcepto, una autoestima, unas pocas habilidades de afrontamiento, de resolución de problemas, habilidades de comunicación incluso, que de casi todas ellas se carece, porque evidentemente si se tuviera, pues no se debería a lo mejor por lo menos saber parar un poco antes de determinadas cosas. Pero sobre todo yo creo que la violencia psicológica, o por lo menos en mi práctica, yo lo más que me encuentro de forma muy desproporcionada es la violencia psicológica. ¿También entre los jóvenes? Sí, es que la física entre los jóvenes yo apenas la percibo tanto, hay por supuesto, pero no es tan exagerada como la psicológica. Para los jóvenes que son,
No sé cómo han llegado a ese nivel de manipulación y a ese nivel de control que antes hablaban. A través de las nuevas tecnologías. Sobre Ahora todo, disponen unas herramientas que De antes no conectarte tenían. a las 4 de la mañana, ¿quién estaba? Exactamente. Eso es violencia psicológica. Eso es violencia. Darcy, no sé si quieres Yo apuntar quería algo. apuntar lo de la juventud, que nada, cita a favor de ellos también. Me encanta el siempre me sentido gusta. positivo. Sí, hay que darle un punto positivo, y es que la juventud es el reflejo de nosotros, los adultos. Entonces, ellos no se lo están inventando, ellos los están viendo y lo están reproduciendo. El problema lo tenemos nosotros tenemos que controlar, por ejemplo, desde los diferentes organismos, no sé cómo, del instituto, el control del contenido del audiovisual, de las películas, de las canciones. Se debe tener más mano dura en controlar este aspecto, porque al fin y al cabo ellos hacen lo que ven. Y en relación a lo de la violencia psicológica, no es que me alegre esto, pero sí es verdad que desde el Ministerio, por ejemplo, la imagen que se ofrece de la violencia es la violencia física. Todo el mundo la tiene reconocida, todo el mundo piensa que la violencia es eso, cuando realmente hay muchísimos tipos de violencia que tienen que ser reconocidas, como por ejemplo la violencia psicológica. Y yo lo vivo mucho también, en plan, a mí no me pegaba, pero sí te maltrataba psicológicamente, sí tenía un control sobre ti, sí tenía. Entonces, eso, y otra parte que también quería comentar era que no solo había que hacer un asesoramiento individual, sino también familiar, porque es importante, porque también se escucha mucho de que ya vuelve, ¿sabes? Es que ya no sé qué hacer, entonces al final le dan la espalda como un castigo para ver si espabila, y que no entienden la dimensión de la problemática. Tan importante, por tanto, el papel de la familia, ¿no? La familia muy importante, aparte de Pero has todo dicho lo algo que no digamos. sé si querías decir, por eso te lo pregunto, yo no me quedo con la duda. Es lo que ellos ven. Eso quiere decir que los hijos que se han criado en un ámbito hostil de pareja, no de los progenitores hacia ellos, sino del padre hacia la madre, por ejemplo, van a ser futuros maltratadores. No lo creo, no lo sé, es mi opinión, pregunto. No tiene nada que ver. Puede serlo o no, lo que pasa es que sí es cierto que se aprende por modelaje, y si tus modelos son tu padre y tu madre, y desde pequeño estás viendo relaciones violentas, pues así se reproduce la violencia. Y no solo lo ven tu padre y tu madre en la casa, sino en las películas, Sí, en las series, las canciones, en todo. Entonces la violencia de género es un problema estructural, es un problema de ideología. Y si ha estado implantado en la sociedad durante 3000 años, imagínate si nos va a costar sacarlo de la cabeza de hombres y de mujeres que asumen también determinados estereotipos machistas. Entonces, la solución a la violencia de género viene por la educación, y la educación desde edades tempranas, educando en igualdad. Nada más, eso lo que pasa es que es complicado. Pero lo porque- venimos haciendo desde hace tiempo. ¿No lo suficiente? No. Bueno, perdón. Vicenta, que está todo su derecho. Enseguida voy a abrir el debate porque veo que todavía tienen algo. No, yo digo que Venimos interviniendo Estamos ante el hablando problema. con gente que Cuando ya interviene, está el que problema. trabaja, que tiene recursos, como lo hemos visto, hasta qué punto no debe de ser frustrante, decepcionante ver cuáles son los resultados. Y desde luego el ánimo de saber qué ocurre con todos esos recursos que afortunadamente una sociedad tiene a su disposición, creo que es necesario también conocerlo de cabeza redonda. Jorge, vamos a cerrar el círculo de cifras que hemos dado. Yo sé que las cifras son muy duras y muy frías, pero han hablado de unos niveles de atención que cuando menos llaman la atención en una isla como Lanzarote. ¿Te cuadran esas cifras o me las vas a multiplicar? Yo el tema cifras, hemos tenido un problema técnico que la secretaria del colegio se me de vacaciones y en un colegio pequeño en la casa no tengo una estadística tan muy preparada como los compañeros, pero se me queda muy pequeño. O sea, nosotros estamos en un ámbito jurídico, es decir, de determinación de la responsabilidad penal, sea un delito del 153, del 173 o un delito leve, y es mucho más amplio porque ustedes hacen una gran labor en la persona en un desamparo social, en un umbral de exclusión, pero hay mucha gente que tiene su trabajo, que se queda atribuida en una medida civil es el uso de la vivienda y que no tiene una situación quizá como para necesitar una alternativa habitacional, una protección. Entonces nosotros, vamos, es raro en la guardia que no tenga 3, 4, 5 asistencias. Nosotros nos movemos en ese ámbito.
Es decir, vamos a la policía, Eso me vamos a la temía policía. yo, que iban a ser cifras mucho O mayores. sea, por desgracia, es la guardia. Bueno, nosotros tenemos 7 tipos de turnos de oficio. Claro, nosotros defendemos a las víctimas y defendemos también a los presos. Que quizá dice, bueno, ¿qué conflicto moral? Bueno, también pensamos, bueno, realmente no puedes elegir, el turno es indivisible. Pero realmente, claro, también pensamos que todo el mundo tiene el derecho a la mejor defensa posible. Es decir, hacemos lo que podemos y también intentar una labor de concienciación también con nuestros hombres. Pero nosotros tenemos un ritmo, la verdad que por desgracia, reciente. Es decir, nosotros nos encontramos con eso, con asistencia además como en policía, en guardia civil y luego en guardia. Bueno, la media nuestra puede ser del compañero o compañera que esté de guardia 4 o 5 por día durante todos los días del año prácticamente. De todas maneras, yo quería puntualizar con respecto a los datos, es decir, que los datos que podemos dar por los distintos servicios que trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género, que son mujeres que nos llegan. Es decir, teniendo en cuenta que nada más en el municipio de Arrecife, yo creo que el año pasado podrían tener alrededor de, por lo menos yo creo que casi 250 mujeres con orden de detección o medida cautelar, nada más en el municipio de Arrecife. Es decir, después ya cada uno de los municipios, es decir, que pueda haber todas las mujeres que denuncian, que todas las mujeres que son víctimas de violencia de género no llegan a los servicios o no acuden, por los motivos que sea. Entonces, claro, es decir, ¿con qué cifras contamos? Con las cifras, pues eso de las mujeres que cuentan con las herramientas, mujeres que acuden a los distintos servicios. Evidentemente, hay muchísimas más. Que el volumen es brutal, o sea, la estadística del centro del observatorio te dice eso, que en Las Palmas, la provincia de Las Palmas, hay activos 1.773 casos que están, o sea, y inactivos 14.000, o sea, que es una masa social. Eso tienen las cifras, ¿no? El año pasado la media de llamadas mensuales al 016 se movía cada mes entre 5.000 y 9.700 llamadas. A mitad del mes de agosto del año pasado, 9.700 mujeres habían llamado al 016. Como veo que la gente tiene muchas ganas de hablar y porque además creo que todos estos profesionales pueden aportar datos concretos que ustedes quieran saber, yo abro los micrófonos y Leticia los va pasando y ese se acopló. Antes de empezar, si me lo permiten, invitamos también a participar al debate, aunque no esté aquí en la mesa, a un representante del colectivo Lánzate, porque también es un dato que nos contaban ellos en una reunión que tuvimos hace poco. Dentro de los colectivos LGTBI+, también hay violencia machista entre parejas del mismo sexo. Entonces, pues le vamos a dar la palabra para que nos cuente en algunas palabras también pues su realidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Toledo. Yo soy miembro de Lánzate. La Junta Directiva, los de la Junta Directiva no pudieron venir y vengo yo en su representación. En el colectivo de Lánzate vemos lo que es, o se trata lo que es la violencia intragénero, que es la violencia que ocurre entre personas del mismo sexo, ¿vale? La violencia no es tanto física, pero sí es psicológica, como apuntaban. Es una violencia que desmoraliza mucho a las personas, tanto a los hombres como a las mujeres. Es una violencia que desgarra mucho, que se maneja mucho lo que es el efecto luz de gas, que desvirtualiza mucho a la persona, y es una cosa que realmente no se puede cuantificar porque realmente no hay actualmente unas estadísticas reales. Actualmente en Madrid, lo que es el CODAN es la que más está llevando una estadística real de lo que está sucediendo a nivel de violencia intragénero, y realmente aquí en Lanzarote actualmente no hay una estadística porque lo que es el colectivo LGTBI hace 6 años no se manejaba y realmente no se conoce una estadística real de lo que puede estar sucediendo aquí en Lanzarote. Realmente lo que es violencia LGTBI físicamente tampoco se contempla, porque violencia física nunca se ha contemplado a nivel de una pareja de hombres o una pareja de mujeres, porque antiguamente se contemplaban como violencias de amigos o violencia de amigas, y se tipificaba así a nivel policial. Hace unos años en Madrid
ya la policía está actuando y se han hecho convenios y se están haciendo protocolos para hacer estas actuaciones. Desde el Día del Orgullo vino un representante de la policía LGTBI de allí y estuvo hablando con miembros de la policía de aquí, y se están haciendo protocolos a nivel de Canarias de cómo se puede tipificar ese tipo de violencias a nivel del colectivo LGTBI, y que también se puedan empezar a tener cómo se puede cuantificar y calificar ese tipo de violencia, y que se puedan tratar también, porque en el colectivo LGTBI también sucede, son personas que también hay que cuidar, también hay que proteger, también hay que asesorar y también hay que cuidar, porque es una parte que es invisible, una parte que también está sufriendo, y que también se le tiene que dar el apoyo necesario. Bueno, muchas gracias. No, voy a aportar, si me parece bien. Bueno, yo creo que la mesa ha estado muy equilibrada. Doy la enhorabuena a todos y a todas, en todo, pero también hay que incluir el lenguaje inclusivo. Pero yo creo que queríamos más cuando hablábamos de lo que queríamos en esta mesa. Queríamos la realidad. Y yo creo que se ha contado la realidad desde el punto de vista de cada uno de los profesionales, con toda la honestidad y con toda la veracidad. Pero también hay que tener en cuenta de la realidad, y voy a ponerme en el lugar de cualquier mujer que nos pudiera estar escuchando. Hay mujeres que no todo el mundo sabe que el SIAM existe, que no todo el mundo sabe que María Tiemar existe, que sufre en silencio la violencia, y que cuando empieza a darse cuenta de que está recibiendo violencia, tiene que pedir ayuda. Cuando empieza el periplo de la ayuda, la gente tiene que saber que lo primero es, como decía Lourdes, darse cuenta de que está siendo víctima y que quiere pedir ayuda. Luego, que su entorno la deje salir a pedir ayuda, porque puede ser en un pueblo, puede ser en un lugar donde le asfixie su entorno más inmediato. Cuando sale a pedir esa ayuda, porque tiene una carga o simplemente ha explotado la situación y hay una paliza enorme en la que no puede ocultar ya que tiene que pedir ayuda, tiene que ir a un forense, tiene que ir a antes cuando hablaban del periplo, esa víctima tiene que estar victimizada en varios trámites de su actuación hasta conseguir llegar a la denuncia, porque el primer lugar donde tiene que ir es al forense, y si es víctima de violación o de abuso deshonesto, ya entramos en el territorio más privado de las creencias de cada uno y cada uno. Luego, una vez, si no tienes el parte forense, ya todos los demás compañeros y compañeras, bastante va a decaer en favor de esa víctima. No sabe ni siquiera que tiene derecho a estar asistida por un abogado. En ocasiones se le indican y en ocasiones no. Cuando acude a una comisaría, no siempre tiene la posibilidad de sentirse bien arropada en esa comisaría. Porque muchas veces va desde un sector especializado, como son las compañeras del tema, y entonces va mucho más protegida, pero si ha ocurrido en una noche de fiesta, en una amiga que la ayuda y va a poner una denuncia, ahí tiene que esperar con todos los delitos que sea a que le toque el turno entrar a poner la denuncia. Y esa persona no está en las condiciones físicas, ni psíquicas, ni morales, ni de ningún tipo para estar en esa situación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos y nos despachamos, y hablo en nombre de esa víctima supuesta que estoy dibujando, de que no llega a la denuncia, pero a lo mejor ha llamado al tema o a lo mejor ha asistido a los recursos previos, es que hay que ponerse en los zapatos y en la piel de esa víctima. Y luego ya por último, para no terminar más de hacer un dibujo tan trágico, porque me diría Darcy, o sea, trágica Nieves, tiene razón, pero la verdad, las instituciones, la victimización de las mujeres por las instituciones. Carmen Delia apuntó
Este es algo del pacto integral o pacto estatal de la violencia de género, que a la plataforma 7N y a todas las asociaciones de mujeres, antes que nosotras, nos ha costado llegar. Se está pidiendo que tenga una ficha económica, porque es una auténtica tomadura de pelo, que lo único que hay es una serie de medidas sin ficha económica detrás. A ver si lo conseguimos en este año. Y las instituciones locales. Miren, yo no sé si aquí hay muchos representantes de las instituciones locales o no, pero si hay, que me escuchen. No es suficiente que se luzcan por ahí diciendo que tenemos la igualdad asumida. Que hoy me contestaban en un grupo, en Lanzarote Solidaria, alguien, que cuanto más se visibiliza esa violencia machista, pues ¿para qué sirve? Cada vez estamos peor. No, señores. La violencia tiene que ser en las agendas políticas vergonzante que no esté en sus prioridades de todas nuestras instituciones. Me da igual que ahora estén recuperando que es un ámbito municipal o no esa competencia. El ciudadano está en el primer estamento, en el municipal, luego en el insular y por supuesto en el autonómico. Y tenemos que dar respuestas con políticas claras y, como comprenderán, compañeras, yo y mis compañeras que llevamos luchando muchos años por las víctimas, aun cuando nos decían que si éramos las mujeres maltratadas, porque hace 25 años hablar de esto era como si estuviéramos María la de las mujeres maltratadas. Pero ya existía violencia, igual que existe violencia, porque lo que estamos viendo en esa cifra es la punta del iceberg, la pequeña punta del iceberg, aquellas que salen del sistema. Y los políticos siguen con sus minutos de silencio, sus nombres en las concejalías y no aportando sin dinero suficiente, porque ni los recursos del CIAN son suficientes, ni los recursos que tenemos las asociaciones vendiendo lotería y mendigando proyectos en cada institución son suficientes. Y si queremos venir aquí a ver qué guapos somos todos y qué bien lo hacemos, lo podemos hacer. Pero yo, miren, no, es el 25 de noviembre, hay que llamar las cosas con su nombre. Y basta ya de triple victimización de las mujeres. Y la violencia de género es una vergüenza para una sociedad moderna, reserva de la biosfera y con bastante dinero económico, con un nivel económico de los ciudadanos de esta isla bastante alto, no para todos desde luego, escondiendo una pobreza y una exclusión social para muchas mujeres que sufren la doble victimización de estar excluidas y además con violencia de género, que hay que darle nombre y visibilizar en este día. Y yo le doy las gracias a SOM por haber organizado esto y habernos permitido denunciarlo. Gracias. Yo con alusiones, un pequeño comentario. Sí, claro. Sí que es cierto que hay muchas carencias, sí que es cierto que hay mucho camino, ¿no? Pero también tenemos que confiar en esa persona con la que te encuentras en fuerza y cuerpo de seguridad. Estos días leíamos horrorizado que uno de estos de la manada estaba trabajando en una unidad de entonces podemos tener una lotería de quién nos vamos a encontrar, pero se le va a hacer una información formal, ¿no? La mujer va a ir temblando y le da un papel, ¿no? Que dice, puede usted llamar a María, hacía no sé qué, formalmente se hace. Tú ves un atestado y está todo precioso. La orden de protección, que tenemos el modelo que ustedes conocen, le piden ahí todos los datos del mundo mundial, pero sí que es cierto que falta ese factor humano y la dotación económica y el acompañamiento. Sí. En eso estamos contigo. Pero que realmente nosotros como abogados, otra cosa que digan, bueno, no quiere abogado, ¿no? Pero tenemos la obligación de personarnos un máximo de 3 horas en cualquier institución en que haya una persona que esté sufriendo presuntamente malos tratos, tenemos que estar ahí acompañando. Luego, la sensibilidad de cada compañero o compañera, ¿sabes? La mano izquierda, pero que nosotros, en teoría, formalmente estamos ahí. Tú sabes más que yo y sabes lo que hay. Entonces es un camino largo, pero creo que estamos intentando avanzar. Pero sabes más por diablo, no por viejo. No, por supuesto. Por allí hay otra apreciación que hacer. Sí, yo quería comentar un par de cosas diferentes. Una, en relación a lo que acaba de comentar Jorge, creo que es un error bastante grave por parte de la gente que trabaja en el campo de la violencia de género el alejar a las mujeres maltratadas de las instituciones y de lo que viene siendo todo el aparato jurídico desde la policía. Hay que denunciar. Es imprescindible, es muy importante y
evidentemente, como en todos los campos profesionales, hay personas más cualificadas, menos cualificadas, más preparadas, menos preparadas, con más empatía y con menos empatía dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, como es el guardia civil que atiende a una mujer maltratada, o el policía nacional, o el que recoge la denuncia. Pero también hay que reconocer y hay que decir que hay muchos profesionales dentro de las fuerzas de seguridad del Estado que cumplen una gran labor cuando tienen que ir a una casa que hay un maltrato, cuando tienen que ir a la calle a recoger a una mujer que está siendo maltratada y que se encuentra abandonada. También hay que dar un poquito ese arrecho a las mujeres para que la llama a la policía, denuncia. Es necesario, es importante, y sin la denuncia lo demás no sirve para nada. Eso, por mi opinión y mi experiencia personal, es lo que me gustaría decir sobre esto. Luego, por otro lado, en cuanto al tema que se ha comentado de que es muy importante, pues, y es imprescindible y es la base de trabajar la educación, aparte de la educación a la gente joven, también creo que es muy importante que las administraciones y que las instituciones sean conscientes de que hay que dedicar fondos y de que hay que poner dinero en formar a los profesionales que tratan con las mujeres maltratadas, porque muchas veces es el problema que esos profesionales, desde el abogado que atiende de oficio, hasta el policía que toma la denuncia, hasta el médico que en urgencias te hace el parte médico, muchas veces son personas que no tienen formación en violencia de género, y eso es imprescindible. Sobre todo desde el punto de vista humano y psicológico, es imprescindible, y también me gustaría un poco pues, que estas personas que están aquí nos hablen un poco de cómo de si existe algún tipo de formación concreta que se le da pues eso, a los policías, a los guardias civiles, a las personas que trabajan en los hospitales. Y también en relación a la educación, no se ha mencionado la educación sexual. Es una parte muy importante y una carencia muy grave de la educación en España, que no se trabaja lo suficiente en la educación sexual. La educación sexual es algo básico, porque aprender a reconocer cuándo te están agrediendo sexualmente, cuándo no te están respetando como persona, como individuo, es básico para que una persona aprenda a reconocer cuándo está siendo maltratada. Sobre todo a edades muy tempranas, donde el que en el instituto te agarren el culo, te toquen una teta, o te digan, joder, la puta esta se ha enrollado con media clase. Esas cosas hay que trabajarlas desde edades muy tempranas, porque hay que darse cuenta también de que en primero de la ESO los estudiantes tienen 12 y 13 años y son edades muy peligrosas y muy importantes en la formación del individuo y para que aprendan a reconocer cuándo son maltratados o maltratadas principalmente, o cuándo son maltratadores. El trabajo hay que hacerlo desde esas bases. Entonces, la pregunta en relación a eso es, me gustaría saber si desde las asociaciones, cuando se trabaja, me imagino, en charlas, en institutos o en colegios respecto a la violencia de género, me gustaría también saber si se trata de manera, de alguna manera, lo que es la educación sexual y todo lo relativo. Y también me gustaría señalar que igualmente es muy importante, aparte de las charlas a los estudiantes y a los chavales, que también es muy importante la formación en violencia de género al profesorado, porque son las personas que viven con ellos 6-7 horas diarias, de lunes a viernes, los que ven muchas cosas y los que también tienen que ser capaces de reconocer las situaciones y los problemas y transmitir a esos chavales que van todos los días a sus clases dónde están los problemas, qué problemas hay. Tanto esto pasa con el bullying, pues la violencia de género también se da en las aulas y eso es una realidad y se da desde edades muy tempranas. Y lo último que me gustaría decir, ya está, es si se lleva a cabo algún tipo de trabajo con los maltratadores. Porque, como creo que supongo que la mayoría de la gente sabe, muchas veces los maltratadores son condenados, pero no siempre esa condena lleva a cárcel o lleva a algún tipo de pena de otro tipo, que es un profesional que tiene que explicar esto. Pero me gustaría saber si desde las asociaciones también se trabaja de alguna manera o si desde las instituciones se hace algún tipo de seguimiento a esos maltratadores que muchas veces reinciden y vuelven a la carga infinidad de veces hasta que finalmente muchas veces llegan a asesinar a la otra persona. Eso es todo. Muchas gracias. Yo le voy a pedir más brevedad a sus intervenciones. Si por aquí hay alguna respuesta, creo que Lourdes quería hacer una apreciación. Sí. Beatriz, ¿no? Sí. Bueno, quería decir que desde luego que el meollo está en la formación a todos y todas las profesionales que trabajan en violencia de género, como han dicho,
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, todo. Y que uno de los acuerdos que se han llegado en el Pacto de Estado, este que estaba comentando Carmen desde el principio, es la formación, que una de las carencias es la formación. Ahora falta, como dijo Nieves Rosa, que haya presupuestos para poder formar a todos los profesionales. Y habías dicho algo que te quería contestar. Ah, sí, los programas con los maltratadores sí que existen desde las instituciones, porque una de las finalidades de la pena también es la reinserción, y hay programas con los maltratadores, pero la realidad es que han sido todos infructuosos. Es decir, el maltratador, el que realmente es maltratador, se aprende la teoría muy bien, pero luego repite conductas violentas y te lo dice. Es que no puedo, es que no va a mí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es una cuestión biológica. Cuando tienes una idea y un comportamiento es muy difícil de erradicar. ¿Alguna apreciación más en la mesa sobre la intervención que tenía Ana y Carmen? La quería felicitar a Cristina por su intervención. Creo que tiene mucho que aportar y nos ha abierto muchos caminos. Yo lo poco que puedo decir con el colectivo de los abogados es que respecto a los maltratadores, entendiendo como persona que ha cometido un delito, ¿no?, de maltrato y tiene una sentencia judicial, existen una serie de programas psicológicos obligatorios a los cuales tienen que acudir. No lo conocemos profundamente porque eso depende de servicios sociales penitenciarios. La virtualidad que tiene entendemos que pequeño ninguna, porque lo mismo las personas que van a esos cursos como las personas que están en penas privativas de libertad, la experiencia nuestra es que un poco se retroalimentan entre ellos y no hay un sentimiento de culpa o de arrepentimiento, sino que como está incardinado socialmente, mamado desde casa y un poco esa falsa camaradería o taparlo entre el sector masculino, entendemos que no tiene muchos resultados. Carecemos de estadísticas porque no depende del Ministerio de Justicia ni del Colegio de Abogados, sino que está ahí al lado de la prisión de Madrid, del centro penitenciario, y depende de servicios sociales penitenciarios. Pero sí que se les obliga muchas veces como pena accesoria a otras penas o como requisito para suspender una pena que acudan a programas psicológicos de prevención de la violencia. Sospechamos que con poco o ninguno resultado. Carmen Delia, ella no lo necesita, que tiene un bozarrón. Bueno, yo lo primero que no le entendí a Cristina, porque lo ha dicho Jorge, fue lo del principio que si las asociaciones eludíamos que quitaran las denuncias, no, o algo así, no, por eso quería, no sé si que te entendí mal. Lo que nosotros decimos es el apoyo fundamental, que también lo dice el pacto, y el estatuto de la víctima, que Jorge, bueno, y Beatriz también desde el punto de vista jurídico está, ¿vale? Está el estatuto establecido. Otra cosa es que en la realidad práctica vemos muchas deficiencias. Yo desde la parte jurídica, Jorge lo está poniendo más bonito, yo creo que es fundamental la formación, no la empatía aparte, pero es la formación, la prevención que se hace en los institutos que tú decías, se hace, por ejemplo, en nuestra asociación lo hace pues a través de talleres y de charlas de relaciones sanas, de los mitos del amor romántico, del afectivo sexual. Se dan muchas charlas de prevención. Pero en la parte, por ejemplo, judicial, yo sí que veo que... yo creo que también se me ve. El estatuto de la víctima, que dice ciertas cosas, nosotros hemos tenido hablado con juezas, de hecho, las juezas que forman parte de la Asociación de Mujeres Juezas de España, ellas mismas, que son miembros de esta junta, decían que cuando tuvieron su primer caso de violencia de género, tuvieron ruptura. ¿Por qué? Porque no están formadas, porque hacen un curso de a lo mejor un par de semanas online, y tú no puedes tener esa formación igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El ámbito sanitario es fundamental, entonces hay que hacer una formación, una concienciación, un trabajo personal, una reeducación del propio que interviene, porque ahí yo siempre pongo el mismo ejemplo que hace muchos años, pero una mujer que fue maltratada y que tú dices cómo iba a juzgar esta mujer siendo jueza de violencia de género. Entonces es importantísimo. Y luego las deficiencias que vemos, por eso, porque no hay una dotación de recursos ni humanos, ni materiales, ni económicos.
porque luego hay compañeros y compañeras que podrán estar más concienciados, más sensibilizados con el tema, desde el punto de vista que nosotros como letrados, pero evidentemente le pasa a los jueces, a los fiscales y a todos, a la policía, a sanidad, por eso forma parte de que toda la cadena esté profesionalizada de alguna manera, que es otra de las medidas de formación, eso es fundamental, y la educación, lo que tú decías. Vicenta Monge, creo que quería hablar. Hola, buenas tardes. La verdad es que me he quedado un poco plof. Ya, bueno. Primero voy a darle las gracias a los organizadores de la mesa y a las organizadoras de la mesa, a Somos y a Podemos, porque me parece un espacio muy necesario en esta isla. Se da poco, la verdad. Nos caracterizamos por estar muy politizados y politizadas y por mirarnos nuestro propio ombligo y ir cada uno y cada una a lo suyo. Por lo cual, un aplauso para esta mesa redonda que está rompiendo lo que acabo de decir. ¿Vale? Venga, un aplauso. Yo no voy a ser muy breve porque yo me enrollo mucho, pero es que lo tengo que decir. No, lo siento. Otras personas delante de mí, yo había pedido la palabra y lo tengo que decir porque resulta que luego, si no lo dices, es aquello de lo que no se nombra no existe. Existimos. Dicho esto, nosotras como asociación y como activistas feministas, FEMAR, la asociación que yo represento, está diciendo hace ya unos años que los servicios y la asistencia a las víctimas, tanto de violencia de género como de todo tipo de violencias machistas, es responsabilidad de las instituciones públicas, no de las asociaciones. Dicho esto, por ejemplo, Cristina apuntaba que ¿qué hacemos las asociaciones? No. La pregunta sería, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace la comunidad autónoma? ¿Qué hace el Gobierno de Canarias? ¿Qué hace el Instituto Canario de Igualdad? ¿Qué hace el Cabildo Insular de Lanzarote? ¿Y qué hacen los ayuntamientos de esta isla? Porque tienen los planes de igualdad en el cajón, porque tienen concejalía de igualdad solo con el representante político o política, sin ningún técnico o técnica, y las áreas de igualdad no están funcionando, ¿vale? Y el dinero del Instituto Canario de Igualdad que llega del gobierno al cabildo y se reparte, deberían repartirlo de manera que la red, que no existe, por cierto, hablamos de red, dicen la realidad de la violencia de género en Lanzarote. Gente, ¿qué red existe en Lanzarote? Existe el servicio oficial del Cabildo de Lanzarote que pertenece a la Consejería de Bienestar Social, que se llama CIAM, con todos esos maravillosos servicios y con toda la maravillosa profesionalidad que tienen las personas que atienden el servicio, absolutamente insuficiente. Un psicólogo para los menores, 2 psicólogas para las mujeres, una trabajadora social, si no me equivoco, bueno, ahí lo tiene. Vamos a ver, en horario institucional, de 8 a 3. Entonces, los recursos son absolutamente insuficientes. O sea, que ya no vamos a hablar, yo no voy a hablar del número de víctimas, que por supuesto es impresionante. Las mujeres atendidas, impresionante. No, vamos a hablar de que esta mesa nos ha convocado para decir la realidad de la violencia de género en Lanzarote. Pues gente, la realidad de la violencia de género en Lanzarote empieza porque la sociedad lanzaroteña no está coordinada, porque el movimiento civil tampoco está coordinado, porque aquí cada uno vamos a lo nuestro y no somos capaces de salir todas a la calle y organizar mesas de coordinación con las instituciones, sin las instituciones, con los colectivos y con quien tengamos que hacerlo. Porque los servicios no son responsabilidad ni de Maravilla, que atiende a quien tenga que atender, ni de Priemar, que atienda a quien tenga que atender. Porque nosotros como colectivos estamos cubriendo o intentando cubrir con los dineros públicos, que esa es una parte que no voy a entrar cómo se reparten, ¿vale? Que se reparten de una manera no equitativa, porque resulta que porque lleves más años en una isla, te dan más dinero que al que lleva menos años. Gente, lo puedo demostrar, pero no es el caso ahora. Habría que tener otro encuentro para hablar, si quieren, de eso. Pero la realidad es que no tenemos una red, porque los ayuntamientos, los municipios pequeñitos, las mujeres de Yaiza, las mujeres de Órzola, que son los extremos de Playa Blanca y Órzola, no tienen, ¿dónde tienen esa red? Si no tienen, o sea, no hay equipos
multidisciplinares ni interdisciplinares, no hay trabajadoras sociales, no hay psicólogos, no hay nada en esos municipios para atender. Solo está Recife. Entonces no existe la red. Nosotras como asociación hemos dirigido escritos al Instituto Canario de Igualdad para comunicar que queremos tener una red como pueden tener las islas dichas de mala manera mayores, porque aquello de porque son grandes, que son Gran Canaria y Tenerife, pero las islas mal llamadas menores, como el Lanzarote, no tenemos esa red. Eso lo tiene que saber la sociedad lanzaroteña, y como el espacio de Somos y Podemos es bastante, llega bastante a la ciudadanía, afortunadamente, por venir de donde viene, del movimiento asociativo y del movimiento social, y porque escucha a la ciudadanía, yo quiero que la ciudadanía sepa, y si sacan conclusiones de esta mesa redonda, lo que ocurre. Por mucho que las maravillas y las quemar atendamos a mujeres o atendamos, independientemente de que estoy absolutamente de acuerdo, cómo no, hemos estado trabajando en el Pacto de Estado. Estamos reivindicando, que por cierto, Rajoy, creo que ha sido ayer o hoy, ha dicho que por fin los 200 millones que estamos reclamando no se van a perder y los van a implantar. Y hemos reclamado que se vuelvan a restituir, que los ayuntamientos vuelvan a tener esas competencias, porque lo próximo es lo que llega a la gente, no que atiendan desde el gobierno. Lo próximo es lo local, los ayuntamientos. Y hay 20 millones que tienen que venir a los ayuntamientos. Y eso es lo que también tiene que saber la realidad, porque la realidad de la violencia de género en Lanzarote no son que nos hayan matado a tantas mujeres y tantas mujeres asesinadas. Y por supuesto, por no hablar, porque antes he soltado porque me ha salido del alma, es insuficiente. Es que la educación empieza en nuestros hogares, continúa en la infancia en los centros infantiles de las escuelitas, en primaria, sigue en secundaria y sigue en la universidad. Y la formación es para el profesorado, para las AMPAs, para el alumnado, para los profesionales de sanidad. O sea, que todas al final decimos lo mismo. Y tengo que pedir disculpas por haber llegado tarde, Jorge, discúlpame. Tú sabes cómo es esto de los despachos, que es muy esclavo. Yo me gustaría saber cuántas jornadas más sobre violencia de género van a tener que realizarse. En mi opinión, creo que desgraciadamente bastantes más. Desgraciadamente. Sobre todo por las noticias que uno ve en la prensa recientemente, de que en este año 2017 ha habido un repunte de la violencia de género, pero es que lo hermoso del tema es que es la población más joven que han normalizado la violencia de género. Yo creo que algo está fallando de verdad en la sociedad. No será por falta de jornadas, no será por falta de formación y por la intención de todos los que aquí están en zanjar este problema. Pero si la parte más joven de la población ve ciertas conductas con sus compañeras de clase como algo normal y que no tiene por qué salir más allá de la normalidad, de verdad, algo se está haciendo no mal, muy, muy mal. En cuanto al colegio de abogados, Beatriz siempre que puede, y siempre acudimos, lo sabe, el colegio de abogados siempre acude a las jornadas que organiza el CIAN en el Cabildo y siempre animamos a todos los compañeros a que acudan a esas jornadas. Yo creo que la formación es fundamental. Concienciarse de la violencia de género para poder combatirla desde un punto de vista profesional, sobre todo aquellos compañeros que asisten a las víctimas de violencia, que al igual que también digo como decano del colegio, que los compañeros que asisten a los supuestos agresores también tienen todo el respeto, porque el derecho es el equilibrio entre las partes, tanto la parte acusadora como la víctima. Desde el punto de vista del decano no puede hacer diferenciación de trato, y eso es de entender. En cuanto por aquí se ha dicho de si, sobre todo creo en la misión a Nieves, que muchas veces la víctima va a comisaría, a los centros policiales, y va en un estado, digamos, psicológico muy castigado. Eso es cierto. Y que no sabe bien a qué atenerse y no sabe bien cuáles son sus derechos. Y yo creo que tiene razón, porque muchas veces se está dando la circunstancia, y mis compañeros abogados lo pueden corroborar, que muchas veces la víctima llega al juzgado a ratificar su denuncia sin que en el centro policial haya tenido a una compañera o compañero abogado para asistirle desde el minuto 1 en asesoramiento jurídico a su padecer, digamos.
si le dan un formulario y no le explican y no le insisten que tiene derecho a abogado y además hacen hincapié en que llamen al abogado, ya algo está fallando para la víctima, porque ya llega a juzgado sin que un abogado haya visto y le haya asesorado desde el primer momento en comisaría. ¿Con esto qué quiero decir? Que desde las asociaciones se puede hacer hincapié con respecto al Ministerio del Interior para que desde los centros policiales hagan hincapié e insistan en que la víctima llame al profesional, llame a su abogado, porque va a ser fundamental para el resto del proceso el primer momento que cuente con abogado. Desde el primer momento, que es el momento, digamos, de más perplejidad, de más desasosiego para la víctima y que está absolutamente perdida desde un punto de vista jurídico. Por lo tanto, desde el colegio insistimos, pero también quiero que ustedes, las asociaciones, insistan también para que no solamente se le dé un formulario y se le diga, bueno, tiene derecho a abogado, no, vamos a llamar a su abogado, para que lo tenga desde el primer momento. Muchas veces la víctima llega al juzgado y no sabe bien qué hacer porque no ha tenido un abogado antes. Y esto mis compañeros pueden dar la razón en ello, porque es que esto pasa cada día, Nada más, yo como digo, agradecerles esta jornada. Yo recuerdo que hace bastante tiempo atrás surgió una idea con Gloria Puyato, magistrada, y que la idea de crear un proyecto que en su día se llama Educando en Justicia Igualitaria. Correcto. Intentamos que ese proyecto llegase incluso a los colegios del GBL. Por circunstancias no pudo ser posible, pero sí que llega a los institutos. Y yo creo que es fundamental la educación en este problema, porque es un problema educacional. Luego los abogados estamos ya para las connotaciones jurídicas del tema cuando el problema está creado. Pero el problema en principio es educacional. Y hay que combatirlo desde la base, desde los institutos. Sí, pero gracias, Ricardo, gracias. No, nada más. Muchas gracias. El micrófono, hay otras pedidas, Leti, la señorita. Sí, acá también el señor aclarante. Le voy a tocar brevedad. Tenemos 15 minutos, esta señora también la ha pedido, porque también quiero que todos los ponentes que están en la mesa pues, puedan, digamos, cerrar el círculo, ¿vale? Bueno, gracias. Yo creo que la mesa ha reflejado bastante bien la realidad que tenemos, pero quiero aportar un poquito la visión que tenemos nosotros. O sea, yo soy la directora del tema acá en la Casa de Acogida. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, es decir, hace falta formación, hace falta mucho camino por recorrer, pero sí que también quiero lanzar algo positivo y un poco como Dasi, ¿vale? Y es que cada vez recibimos más llamadas del 112 que son alertados por médicos, que son alertados por las fuerzas y cuerpos de seguridad y no por la mujer. Hemos recibido en este año, ha aumentado, creo, llamadas de médicos de centros de salud, de médicos de urgencia, de incluso de la policía, en algunas ocasiones que incluso la víctima se ha negado y la policía considera necesaria la intervención del DEMA porque no tienen recursos, y creo que ahí se ve que hay un trabajo. No es suficiente, claro que no. Es decir, como han dicho mis compañeras, el CIAN no tiene recursos suficientes, creo que las dotaciones de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado no son suficientes, nuestros propios recursos no son suficientes, pero sí que creo que se está haciendo un trabajo y se ve con el día a día, se ve, o sea, las llamadas que recibimos, cuando vamos a la policía, cuando vamos al juzgado, porque nosotros vamos con ellas cuando ellas lo quieren, y se ve sensibilización, se ve. Yo creo que poco a poco en eso sí se va aumentando. Es verdad que muy poco a poco, pero sí que quiero lanzar algo positivo en cuanto a todos los servicios de urgencias, médicos, policía, abogados. Creo que poco a poco se van sensibilizando y van un poco viendo la situación de violencia de género. Gracias. Una pregunta nada más. Es evidente que todos pensamos que la educación es el futuro de un tanto por ciento muy elevado de esta solución, pero le pregunto a Jorge, ¿qué opina de la ley del menor? No interrumpe, no incide en la existencia del menor a saber ser protegido en volver
¿Ha tenido alguna experiencia como letrado? Pues me permite que le vamos a dar la palabra a esta señora que le había pedido y luego todos los No, demás. Todos los demás. Aquí también había. ¿Quién había pedido? A ver, ¿dónde era? Aquí, Leticia. Sí, la señora. Animo a todas las asociaciones y las instituciones públicas a que se siga luchando contra esta lacra. Yo voy a hablar desde el área docente y de la educación. He sido docente, hace 4 años que me jubilé y creo que no ha habido mucho cambio. En los centros educativos, si se diera la igualdad de oportunidades y de derechos, igual que se da el inglés, todas las familias de hoy en día aspirarían a que sus hijos estuviesen educados en los derechos y en los deberes y en el respeto. Son, por así decirlo, ironizando un poco, los que van al instituto como si fueran ONG a dar esas charlas. Y no tiene por qué ser una carga para el profesorado, tiene que estar inherente ahí, porque hoy en día existen aulas segregadas entre, da igual que sea privado, entre chicos y chicos. Ellos van a salir, chicas y chicos, van a salir también a una misma sociedad. Y mientras no esté inherente en la educación como una asignatura más, porque por lo visto el sistema educativo tenemos que saber inglés, lenguaje y matemáticas, pero no nos prepara para convivir en esta sociedad donde ocurre toda esa lacra que, pues eso. Muy breve. Sí, es muy breve. Sé que en otras zonas está pasando, a nivel del colectivo, nos hemos dado cuenta de que cuando muchas mujeres llaman al 016 y hacen una denuncia de violencia de género, se les hace el protocolo, se les atiende, se les ayuda, se les hace una acogida, pero se les hace todo el proceso completo, pero en el momento que se les detecta de que la violencia es por parte de otra mujer, se les quita el decálogo de violencia de género y se pasa a ser una violencia doméstica y se les quita todas las ayudas que se les estaban brindando. Aquí en Lanzarote está pasando exactamente lo mismo, o aquí se está tratando de una manera diferente. Gracias de verdad a todas las intervenciones. No son ellos, Beatriz, Silvia, porque los que quieran hacer cualquier apreciación en torno a lo que nos han comentado los asistentes a esta mesa redonda o con lo que ustedes quieran cerrar este círculo. Beatriz, ella no iba para docente, ¿eh? No, lo que quería decir era que otro de los acuerdos que se llevaron a cabo en el Pacto de Estado, que era en relación a lo que estaba diciendo Carlos Viña, no me acuerdo, es que se le va a poner un abogado a las mujeres víctimas de violencia de género desde antes, no cuando voy a denunciar, sino que tienen derecho a pedir un abogado de oficio para preparar la denuncia. Eso está recogido en el Convenio de Estambul, que está ratificado por España, y es otro acuerdo que se ha recogido en el Pacto de Estado. Es decir, pedir un abogado de oficio para preparar, para contar la situación que estoy viviendo y luego denunciar, porque el atentado es fundamental y hay que buscar y recopilar todas las pruebas para que ese procedimiento prospere y salga de una manera positiva para la salud. Silvia, ¿quiere aportar algo a lo que hemos dicho, a lo que se han dicho? Bueno, yo un poco en la línea que hablaba la compañera Daisy, es decir, evidentemente la formación en violencia de género en cada uno de los agentes sociales que tienen contacto en algún momento con la mujer que es víctima de violencia de género o que interviene es fundamental, evidentemente. Si yo no soy consciente de lo que es una situación de violencia de género, pues evidentemente que se también lo voy a detectar y poco apoyo quizá, ¿no? O el apoyo va a cojear en los apoyos que les van a ofrecer a la mujer, ¿no? Evidentemente lo que dice Daisy es cierto, es decir, hay un índice bastante alto de llamadas de los servicios sanitarios, y ya no solo de las llamadas al 112, sino de la delegación también, yo creo, a los distintos servicios, y cuando hablo de los servicios no hablo del CIAP, es decir, de los servicios que tienen el resto de asociaciones, de las asociaciones de la isla que tiene
ofrecen servicios del tipo que sea a mujeres víctimas de violencia de género, ¿vale? Es decir, de derivación de los propios médicos, médicas de los centros de salud, de los propios institutos, los jefes de estudios, los profesores, los directores, cuando detectan, ¿no?, en su centro educativo, decir, eso es muy importante, igual que los fuerzas importantes de seguridad del Estado. Evidentemente, la formación es importantísima y la formación tiene que haber además un reciclaje, es decir, no solamente una formación, sino una formación inicial, tiene que haber un reciclaje, porque además la realidad es cambiante, la realidad va cambiando, ¿no? Con respecto a ese dato que aportaba que apunta Silvia, el 70%, ¿vale? El 70% no, de las 180 denuncias de malos tratos que ha habido este año, en el segundo trimestre de este año, de 2017, 83 de 180, 83 han sido por la intervención directa policial o por parte de lesiones, lo que confirma lo que apuntaba Desi, lo que decía Silvia. Lourdes, Calenderia, Darcy. Yo me uno a todo lo que han propuesto aquí. A nivel general, falta educación, como decía por aquí también, que sea una materia obligatoria en el programa educativo. Por otra parte, el reciclaje es súper importante en todos los agentes que intervienen en la violencia de género, policial, judicial, sanitario, servicios sociales, psicólogos, todos los necesitamos. Y bueno, y a nivel insular sí es verdad que se requiere una descentralización de los recursos, que los recursos estén al alcance de la población y que no sea la población que tenga que estar yendo hacia los recursos, que tampoco es obligación, como decía Vicenta, de las asociaciones complementar este servicio, que lo hacemos porque estamos involucrados con la causa. Y también me gustaría que se produjera, no sé, algún tipo de comisión insular donde todos nos pudiéramos reunir más a menudo, donde pudiéramos hacer un seguimiento de las actuaciones, proponer medidas, evaluar y, no sé, estar un poco más involucrados activamente en esta problemática. Yo como final, que creo que todos lo hemos puesto de manifiesto, lo que han dicho las compañeras, en este caso, por supuesto no he hablado, la formación, la educación y sobre todo lo que han manifestado también las compañeras, que las reformas que sí que se han dicho que van a hacer con ese pacto de Estado, las medidas, esas reformas legislativas sí que se llevan a cabo, porque luego vemos, por todo lo que hemos dicho en el ámbito judicial fundamental, o como no te asisten los letrados en la letrada, o bien cuando hay un quebrantamiento de condena, que también suele pasar cuando pasan esa barrera otra vez y se vuelvan a sentir agredidas y pasan muchas cosas y hay muchas deficiencias con esas medidas. Ojalá, y para terminar con algo positivo, porque las reformas sean efectivas con dotación presupuestaria, recursos humanos y materiales. Pues muy brevemente, está claro que el futuro de la educación, que tenemos un problema actual, ahora que he visto entrar por ahí a mis hijas, tenemos que proyectar en el futuro de los niños y las niñas, sacar estereotipos, sacar prejuicios, sacar violencias, insertar, como muy bien ha dicho la compañera, en una forma curricular de base en la educación, es decir, no una charla de un día como el que viene a contar que ha ido a una ONG, sino efectivamente. Tema de menores que me decía el compañero, se nos da violencia pero un poco más grupal. Yo la experiencia que tengo es que bueno, a partir de 13 años para abajo son imputables, mejor no se lo diga mucho a sus hijos, de 14 y 18 están bajo la tutela de juzgados menores, que bueno, le protege, sí. De hecho, el menor no es un sujeto de un proceso penal, donde se podría hablar en otro ámbito, sino que son medidas de reeducativa, entonces es más suave, son libertad vigilada, tutelaje, sí. Pero realmente no hay una violencia de 14 y 18 de pareja, sino que suele ser más grupal, de grupos de niños con niñas, es lo que yo me he encontrado. Respecto al colectivo LGTBI que decía el compañero, yo no me lo he encontrado personalmente. Respeto tu actitud valiente y la lucha, porque está claro que es otra invisibilización que hay que sacar a la luz. En puridad la ley no distingue, es decir, desde 2005 tenemos un matrimonio igualitario, la pareja de hecho es igualitaria, y la ley te dice que sea o haya sido relación análoga al matrimonio, con lo cual tendríamos una equiparación legal. Entiendo que no tiene por qué haber discriminación, es decir, lo mismo que hay una cobertura legal para la pareja de hecho y el matrimonio, si hay una violencia dentro de ese entorno, quizás no sería violencia de género, pero claro, es un tipo agravado, es un tema que quizá hay que estudiar más detenimiento, pero bueno, que sí que tiene una protección. Es distinto, claro.
Seríamos personas del 173, ¿no? Del ámbito doméstico, no es una violencia de género. Sí, quizás las compañeras. Sobre la mujer, con la supremacía que tiene sobre la mujer, exactamente. Respecto a los abogados, romper una lanza, porque como hemos hablado de escasez de medios, nosotros somos el turno que no es una justicia pro bono, no lo hacemos por nada, pero casi por nada. Es decir, nosotros tenemos una retribución claramente insuficiente, vamos con nuestro coche, vamos con nuestro móvil, se nos ha bajado la retribución un 10%, y dentro de que es voluntario, que es una voluntaria creo que de servicio, porque esto por dinero no se hace, estamos 120 compañeros dando atención 24 horas al día, 365 días al año, con toda nuestra luz y sombra. Con una persona más sensible, otra menos sensible, quizá haya que trabajar, pero desde el momento que se pone la denuncia, al día siguiente los juzgados de guardia, si el juzgado de guardia sobre la orden de protección, si pasa al juzgado de instrucción y de violencia sobre la mujer número 1, es el juicio penal, si tiene medidas civiles, llevaremos también las medidas civiles, quebrantamiento, es decir, para que no tengan que ir contando la historia, que también es un peregrinaje, ¿no? De contarle a un funcionario, a otro, un abogado, una abogada, intentamos hacer ese acompañamiento, con toda nuestra luces y sombras. Tenemos que aprender mucho de todos ustedes y trabajar en red y en comunidad, pero de verdad que hay que informar que el Colegio de Abogados, contra todo y sin medio, pues estamos atendiendo. Y desde el momento que pone la denuncia, quizás seamos positivos antes, tiene derecho a que estemos ahí y estaremos hasta el final. Es decir, incluso aunque sea un juicio por vejaciones leve, que sería una antigua falta, que es el delito leve, que nuestro efectivo abogado también entramos con la mujer hasta